Sergio tenía 28 años y una vida que hasta hacía poco parecía estable, o al menos soportable, en Madrid. Pero lo que en apariencia era normalidad se había ido desmoronando en silencio hasta dejarle una certeza insoportable: la ciudad lo estaba devorando. No era solo el tráfico asfixiante ni el bullicio permanente, no eran los pasos apresurados ni las miradas que se cruzaban en el metro sin detenerse jamás. Era la forma en que lo miraban, lo juzgaban, lo reducían a etiquetas. Era ese peso invisible que le recordaba, día tras día, que estaba fuera de lugar, que nunca sería lo bastante discreto, lo bastante duro, lo bastante normal. Lo que más lo golpeaba eran las frases disfrazadas de bromas en el trabajo. Chistes lanzados con falsa inocencia, comentarios que le señalaban por ser demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado todo. Cada «eres un exagerado» o «deja de dramatizar» caía sobre él como una piedra que se acumulaba en el pecho. Intentaba reírse, fingir indiferencia, pero por dentro cada palabra se le clavaba con fuerza, marcándole como una cicatriz. A veces se decía que no debía tomárselo tan a pecho, que quizá tenía que endurecerse, pero la realidad era que no podía. Su forma de sentir no era un error, aunque los demás lo trataran como tal. La traición de su pareja fue la gota que derramó el vaso. Una relación en la que había confiado, en la que había puesto esperanza y ternura, se quebró de la forma más fría y cruel. No hubo una pelea épica ni explicaciones largas, solo una mirada gélida, un silencio que helaba la piel y después una confesión lanzada como sentencia. Un «ya no quiero esto», que no dejaba espacio a preguntas ni a segundas oportunidades. Sergio se quedó vacío, como si alguien le hubiera arrancado de un golpe toda la base sobre la que había construido su vida. Y lo peor no fue el abandono en sí, sino el silencio posterior. Esperaba que sus amigos, aquellos con los que había compartido noches interminables, viajes y confidencias, estuvieran ahí. Pero lo que recibió fueron respuestas rápidas, mensajes cortos llenos de frases hechas, emojis que intentaban simular cercanía. Algunos simplemente desaparecieron, otros cambiaban de tema cada vez que él intentaba hablar de lo que sentía. Nadie quería escuchar, nadie quería incomodarse con su dolor. Sergio, que había dado tanto de sí, se encontró de pronto rodeado de vacío. El ruido de Madrid seguía allí, incesante, pero ninguna voz verdadera lo acompañaba. Fue entonces cuando la idea comenzó a tomar forma. Primero como un susurro, un pensamiento que trataba de empujar al fondo de la mente, pero que regresaba con más fuerza cada vez: marcharse. Escapar. Abandonarlo todo antes de hundirse más. Una mañana, sin planearlo demasiado, tomó la decisión. No quería despedidas ni explicaciones, no quería dar a nadie la oportunidad de juzgar sus motivos. Metió en una mochila lo mínimo indispensable, un par de mudas, una libreta en blanco, un libro pequeño, poco más. Cerró la puerta de su piso sin mirar atrás, como quien quema un puente para no tener la tentación de regresar. El destino lo eligió casi al azar, el litoral andaluz. Allí, pensó, el mar tendría otro ritmo, distinto al de la ciudad que lo había asfixiado. Allí las olas no le preguntarían por qué sentía demasiado, no lo mirarían con burla. Necesitaba la soledad, el rumor del agua en lugar de los comentarios envenenados, el horizonte abierto en lugar de las paredes estrechas de un bar donde nadie escuchaba. El viaje en tren fue un tránsito extraño, casi hipnótico. Por la ventanilla veía cómo Madrid se alejaba poco a poco, y con cada kilómetro sentía que el peso que lo oprimía se deshacía un poco. Al principio, su cabeza no dejaba de repetir esas frases que tanto le habían herido: relájate, exageras, nadie quiere tanto drama. Voces fantasmales que lo perseguían como un eco cruel. Pero a medida que los edificios quedaban atrás y el paisaje se transformaba en campos, colinas y horizontes despejados, esas voces parecieron diluirse. En su lugar apareció otro miedo, más puro, más brutal: quedarse solo frente a sí mismo. Sin excusas, sin distracciones, sin nadie que lo distrajera de lo que llevaba dentro. Ese miedo lo atravesó como un escalofrío, pero al mismo tiempo tenía algo de promesa. Quizá, pensó, era la única forma de empezar de cero. Cuando llegó al sur, el aire era distinto. Más salino, más libre, más cortante. Caminando por el paseo marítimo, sintió como cada bocanada lo vaciaba de residuos invisibles acumulados en la ciudad. El mar rugía contra las rocas, indiferente y a la vez acogedor. Allí nadie lo conocía, nadie tenía un recuerdo que usar en su contra, nadie iba a recordarle que no encajaba. Por primera vez en meses pudo soltar los hombros y respirar con calma. Sin embargo, la herida seguía dentro. No podía borrar de golpe la frialdad de su expareja, ni la indiferencia de sus supuestos amigos, ni las risas de los compañeros de trabajo cuando intentaba defenderse. Todo eso seguía latiendo en su interior como un eco. Había huido, sí, pero no se engañaba,
lo que de verdad buscaba era enfrentarse a ese silencio y encontrar, en algún rincón del horizonte, la respuesta que en Madrid nadie quiso darle. Sergio había comenzado a caminar por los senderos costeros con la idea ingenua de que el mar lo aliviaría. Desde la distancia, las olas golpeando contra las rocas parecían un espectáculo que invitaba a respirar hondo y dejarse llevar. Pero a medida que avanzaba, la inmensidad del océano empezó a mostrar su otra cara. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo un olor a sal que se le metía hasta en los huesos, y cada paso por aquellos caminos de tierra estrechos, bordeados de acantilados, se sentía como un reto lanzado directamente a su soledad. Al principio, el silencio le parecía un regalo. No había risas hirientes ni comentarios sarcásticos, solo el rugido del agua y el crujido de la grava bajo sus zapatillas. Pero pronto comprendió que aquella calma era engañosa. El terreno era irregular, y una distracción bastaba para convertir la paz en amenaza. Fue en una curva, junto a un tramo donde la roca estaba húmeda por las salpicaduras del oleaje, cuando ocurrió lo inesperado. Un resbalón seco, un movimiento brusco, un grito ahogado. Su tobillo cedió con un dolor inmediato, punzante, que le arrancó un jadeo mientras se doblaba hacia un lado buscando apoyo. Intentó levantarse enseguida, convencido de que sería solo una torcedura leve, pero al poner el pie en el suelo, el dolor explotó de nuevo como una descarga eléctrica que lo dejó sin aire. El corazón comenzó a latirle con violencia, no solo por la herida, sino por la conciencia súbita de dónde estaba, solo, en medio de un paraje abrupto, sin una voz humana cerca. Se dejó caer sobre una roca, apretando los dientes, intentando ordenar la respiración. La pierna no respondía como debía, y cada intento de apoyar el peso se convertía en un suplicio que lo hacía soltar insultos en voz baja. Con manos temblorosas sacó el móvil del bolsillo. Tenía la esperanza de que, al menos, podría pedir ayuda. La pantalla brilló un instante y después lo condenó con un icono vacío, sin cobertura. Ni una barra, ni un suspiro de conexión. Levantó el brazo, giró sobre sí mismo, buscó un ángulo, cualquier lugar donde apareciera una señal. Nada. Guardó el teléfono de un golpe, con rabia, consciente de que en aquel momento no era más que un reloj inútil. El aire le golpeaba la cara con un frío distinto, más hostil, como si quisiera recordarle que estaba completamente aislado. El sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre el acantilado. La idea de pasar la noche allí lo helaba más que la propia brisa salina. Nadie sabía dónde estaba, nadie lo esperaba, nadie llamaría para preguntar por qué no había regresado. Esa certeza le atravesó como un cuchillo invisible. El recuerdo de la indiferencia en Madrid volvió con más fuerza que nunca, su expareja borrándolo de un plumazo, los colegas riéndose de su sensibilidad, los amigos desapareciendo tras un emoji vacío. Y allí estaba, en un terreno hostil, con el tobillo hinchándose bajo la tela de la zapatilla, condenado a revivir esa misma sensación de abandono. Trató de ponerse en pie, apoyándose en las rocas, obligándose a no ceder. El dolor lo derrumbó de nuevo, un fogonazo que lo obligó a soltar un grito áspero. El eco se perdió en el viento, como una burla cruel. El mar rugía con indiferencia, golpeando con furia las piedras, recordándole que allí no había lugar seguro, que la belleza podía ser tan peligrosa como hipnótica. Sergio apretó la mandíbula, respiró hondo e intentó pensar con lógica, pero la desesperación se colaba en cada pensamiento. Si se quedaba allí demasiado tiempo, el frío lo atraparía. Si intentaba avanzar, corría el riesgo de caer aún peor. No había opciones fáciles, no había salida clara. Por un instante, la oscuridad mental fue más fuerte que la física. Un pensamiento fugaz lo atravesó, ¿y si nadie me encuentra, y si me quedo aquí? Lo apartó enseguida, sacudiendo la cabeza con rabia, como si al expulsarlo pudiera borrar la angustia que le subía por el pecho. Pero esa idea se quedó clavada, como una espina imposible de arrancar. Miró el horizonte inmenso y por primera vez no lo vio como libertad, sino como prisión. Ni una barca cercana, ni una figura humana, solo el rugido incesante del agua y la certeza de que el mundo seguía girando sin él. Se inclinó hacia adelante, apoyando el rostro en las palmas, intentando contener la respiración. El dolor de la pierna era constante, un latido agudo que parecía acompasarse con el mar, pero lo que más lo oprimía era el silencio. Ese silencio que había buscado como refugio en realidad se había convertido en su mayor enemigo. En Madrid había huido del ruido de las voces que lo juzgaban, y ahora, en la costa, hubiera dado cualquier cosa por escuchar una voz, aunque fuera la de un desconocido. La tarde caía con rapidez, el cielo se teñía de tonos rojos y morados, y Sergio sintió que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. El miedo crecía dentro de él, ola tras ola, como la marea. Cada intento de sobreponerse lo dejaba más agotado, y aún así una parte de sí mismo se negaba a rendirse.
Se aferró a la roca, apretó los dientes y se obligó a pensar en avanzar, aunque cada paso pudiera ser la diferencia entre resistir o desplomarse para siempre. La tensión lo mantenía en vilo, como si el propio mar esperara su decisión, dispuesto a devorarlo si dudaba demasiado. El dolor del tobillo había convertido cada minuto en una eternidad. Sergio permanecía apoyado contra la roca, con la respiración entrecortada y el cuerpo estremecido por el frío creciente. El mar rugía con su indiferencia, y cada golpe de las olas contra los acantilados parecía recordarle que estaba completamente solo, invisible para un mundo que había seguido su curso sin él. El silencio, que al principio le había parecido un refugio, ahora se había vuelto un enemigo cruel, un vacío que amplificaba su miedo. La angustia crecía dentro de su pecho como una marea oscura, y justo cuando comenzaba a resignarse a la idea de pasar la noche atrapado, un sonido inesperado quebró esa monotonía. Primero fue apenas un rumor lejano, un ritmo distinto al del mar, como un eco metálico sobre la tierra dura. Sergio levantó la cabeza, incrédulo, convencido de que su desesperación le estaba jugando una mala pasada. El corazón le golpeaba con fuerza, como si quisiera adelantarse a lo que sus ojos aún no veían. El sonido se hizo más nítido, cascos de caballo marcando un compás lento y constante. Se incorporó con esfuerzo, aferrándose al borde de la roca, buscando confirmar que no era un espejismo nacido del miedo. Y entonces lo vio. Una silueta que al principio parecía confusa entre la bruma del atardecer fue tomando forma hasta revelarse como un jinete que avanzaba con calma, como si conociera cada piedra de aquel terreno hostil. El caballo se detuvo a pocos metros. El hombre desmontó con un movimiento seguro, casi ritual, y se acercó sin prisa pero con una determinación que transmitía autoridad. Sus manos curtidas por el trabajo, el rostro marcado por el sol y el viento, y una mirada firme que no necesitaba adornos. Se inclinó hacia él y, con voz grave y directa, preguntó: ¿Estás bien? Sergio apenas logró articular un hilo de voz. Explicó que se había torcido el tobillo y que no podía caminar. El desconocido asintió con calma, se agachó y palpó la zona con cuidado, evitando hacerle daño. Tras un breve silencio sentenció: No está roto, pero no deberías moverte. Te sacaré de aquí. Su nombre era Alejandro, un hombre que vivía en un rancho oculto entre colinas bajas y pinares que casi rozaban el mar. Sin esperar más, lo ayudó a incorporarse y lo subió a su caballo con una naturalidad que no dejaba espacio a dudas. Sergio se dejó guiar, con el cuerpo aún tembloroso y la mente dividida entre la incredulidad y el alivio. El trayecto fue un trance extraño, el sonido acompasado de las pezuñas golpeando la tierra, la brisa marina colándose entre ambos, y la presencia sólida de aquel hombre detrás de él, sujetándolo para que no cayera. No hablaron mucho. No hacía falta. El silencio ya no era vacío, sino protección. Cuando llegaron al rancho, Sergio lo observó con curiosidad. No era un lugar lujoso, sino una construcción sencilla de piedra y madera, rodeada de establos y un huerto pequeño. Sin embargo, irradiaba algo que no encontraba en Madrid: solidez, quietud, un tiempo que parecía medirse de otra manera. Alejandro lo condujo hasta un banco bajo el porche, y sin pedir permiso, entró en la casa. Regresó con una venda, un cubo de agua y una toalla. Limpió la zona inflamada con precisión, aplicó el vendaje con calma y anunció, como si fuera lo más natural del mundo: Puedes quedarte aquí esta noche. Sergio asintió, incapaz de rechazar la oferta. La cena fue sencilla: pan, queso, un guiso caliente. Comieron en silencio hasta que Alejandro, sin teatralidad, rompió la barrera con una confesión inesperada. Le contó que años atrás, cuando decidió vivir abiertamente como era, su familia le dio la espalda. Primero fueron los silencios incómodos, después las distancias definitivas. Amigos que desaparecieron de un día para otro, otros que intentaron reducirlo a una fase pasajera. Nadie quiso escuchar lo que él realmente necesitaba decir. Cansado de intentar encajar en una vida que no le pertenecía, eligió dejarlo todo atrás y mudarse allí, donde el mar no exigía explicaciones. Sergio lo escuchaba con la garganta apretada, reconociéndose en cada palabra. El rechazo, las burlas, la soledad, todo estaba ahí reflejado en la voz tranquila de aquel hombre que había resistido. Alejandro no intentaba maquillar el dolor: al principio duele más de lo que puedo contar. Crees que estás roto, que hay algo en ti que hay que corregir. Pero un día entiendes que no necesitas pedir permiso para ser quien eres. Ese día, aunque pierdas a muchos, recuperas el aire. Las frases se quedaron suspendidas en el aire, atravesando a Sergio como un relámpago. Nadie se las había dicho así, tan claras, tan limpias. No eran palabras de consuelo barato, sino de alguien que había sangrado y había sobrevivido. En aquel instante, mientras la noche caía sobre el rancho y el sonido del mar llegaba amortiguado por la distancia, Sergio sintió que algo dentro de él se removía.
No era todavía esperanza plena, pero sí una grieta en la coraza de culpa y abandono que había arrastrado desde Madrid. Alejandro no solo lo había rescatado del acantilado, también le estaba tendiendo un mapa para sobrevivir a sí mismo. La noche había caído sobre el rancho y el silencio solo se interrumpía con el chisporroteo de la chimenea y el rumor lejano del mar. Sergio estaba sentado frente a la mesa de madera, envuelto en la manta que Alejandro le había dejado. El tobillo seguía doliendo, pero la punzada física no era lo que lo mantenía en vela. Lo que no lo dejaba en paz era otra clase de dolor, más hondo, que nacía de los recuerdos que no conseguía enterrar. Alejandro, sentado al otro lado, recogía con calma los restos de la cena. No hablaba mucho, pero su presencia tenía algo inquietantemente sereno. No llenaba el aire con frases vacías, no exigía explicaciones. Simplemente estaba allí, como si supiera que tarde o temprano Sergio rompería el silencio. Y así fue. Su voz salió baja, como una confesión que llevaba demasiado tiempo encerrada. Me dejaron porque era demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado complicado. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, como si el propio rancho las absorbiera. Sergio apartó la mirada, temiendo haber dicho más de lo debido. Era la misma frase que había escuchado de su expareja, la misma que después repitieron sus compañeros de trabajo disfrazándola de broma. Alejandro lo observó en silencio unos segundos, hasta que por fin habló. ¿Demasiado para quién? La pregunta, simple y cortante, lo desarmó. Sergio tardó en responder. Para todos, dijo al fin. Para los que se cansan de escucharme, para los que prefieren que me calle, para los que llaman drama a todo lo que siento. Alejandro entrelazó las manos sobre la mesa, lo miró fijamente y replicó con calma. No es drama sentir. Es precisión. El que siente ve lo que otros ignoran. El que escucha sus emociones aprende antes dónde está la mentira y dónde la verdad. Eso no es debilidad, es brújula. Sergio tragó saliva. Nadie se lo había dicho nunca de esa manera. Siempre había vivido con la convicción de que su sensibilidad era un peso, una carga, un defecto. Y ahora, de repente, esa misma cualidad se le presentaba como un don, como un instrumento. El corazón le golpeaba fuerte, porque esa idea abría un hueco en su forma de verse a sí mismo. Poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Habló de la traición de su pareja, de cómo un día todo se rompió de la forma más fría. Recordó el silencio de sus amigos, las respuestas rápidas que eran como bofetadas disfrazadas de apoyo. Confesó las veces que en el trabajo tuvo que reírse de chistes que lo herían solo para no ser señalado. Admitió que se había convertido en experto en adelantarse al rechazo, si intuía que alguien se cansaría de él, prefería apartarse antes, desaparecer sin esperar el golpe. Lo decía entrecortado, como si cada recuerdo le arrancara un trozo de piel. Alejandro lo escuchaba sin interrumpir, sin gestos de lástima. Sus ojos se mantenían fijos, atentos, dándole a cada palabra el espacio que merecía. Cuando Sergio terminó, exhausto de tanto hablar, Alejandro respondió sin adornos. No te rompe sentir. Lo que te rompe es creer que tienes que esconderlo. Y eso es lo que los demás han usado contra ti. El silencio posterior fue espeso, pero no incómodo. Era el silencio de las verdades que caen con un peso imposible de ignorar. Sergio sintió un nudo en la garganta, mezcla de dolor y alivio. Durante años había pensado que debía pedir perdón por ser como era, como si hubiera nacido defectuoso. Alejandro lo observaba con esa serenidad firme que no buscaba convencer, sino asegurarse de que comprendiera. Yo también lo creí mucho tiempo, añadió. Pensaba que si mostraba quién era de verdad, perdería todo. Y lo perdí. Familia, amigos, conocidos, muchos nunca volvieron a hablarme. Pero lo que quedó fue más valioso, la libertad de no disfrazarme. Esa libertad no me la puede quitar nadie. Las brasas de la chimenea iluminaron el rostro de Sergio con destellos cálidos que contrastaban con la crudeza de la conversación. Sentía que algo dentro de él se movía, como una pieza que encajaba después de años desajustada. No era euforia ni alivio inmediato, era más bien claridad, una claridad que dolía pero que al mismo tiempo abría un camino. Alejandro no le estaba dando consuelo vacío, le estaba ofreciendo un mapa, una forma distinta de entenderse a sí mismo. Sergio cerró los ojos un instante, respirando hondo, dejando que las palabras calaran. Pensó en Madrid, en las carcajadas, en las miradas de condescendencia, en la frialdad de su expareja. Y por primera vez, en lugar de sentirse aplastado, imaginó que quizá todo aquello no lo había destruido, sino que lo había traído hasta allí, hasta esa mesa, donde alguien le mostraba que su sensibilidad no era un defecto, sino la brújula que lo había mantenido vivo. El tren avanzaba con una cadencia constante, atravesando campos, llanuras y pueblos que se iban desdibujando en la ventanilla. Para cualquier otro pasajero aquel trayecto no tendría nada de especial,
pero para Sergio era una frontera invisible. El viaje no lo llevaba solo de vuelta a Madrid, lo empujaba hacia la prueba definitiva, comprobar si la claridad que había ganado en el rancho resistiría el peso de la ciudad que antes lo había aplastado. No era un regreso cómodo, y lo sabía. Madrid no había cambiado, las calles no lo recibirían con una sonrisa, ni los compañeros de trabajo se transformarían en aliados de un día para otro. La verdadera diferencia era él. Cuando el tren llegó a Atocha y se encontró de nuevo con el bullicio de la estación, con voces superpuestas, móviles sonando y pasos apurados por todas partes, notó que algo había cambiado en su interior. Antes, aquella agitación lo habría asfixiado, ahora era solo un telón de fondo. Caminó entre la multitud sin bajar la mirada, sin esa necesidad de encogerse para ocupar menos espacio. La primera prueba llegó antes de lo esperado. Un conocido del trabajo lo saludó con gesto burlón y lanzó la misma frase que tantas veces lo había herido. «Tú siempre tan dramático, ¿no?». Durante un segundo, sintió el reflejo antiguo de encogerse, de forzar una sonrisa o de callar. Pero no lo hizo. Sostuvo la mirada, sereno, sin agresividad, y respondió con calma. «No es drama. Es que escucho lo que siento». El comentario cayó con un peso distinto. El otro titubeó, sonrió nervioso y cambió de tema. Sergio entendió que había pasado la primera prueba, y por primera vez no había salido derrotado. Esa victoria mínima, casi invisible para cualquiera, para él era monumental. Los días siguientes se convirtieron en una cadena de desafíos. En la oficina ya no rió cuando se hicieron chistes que ridiculizaban a personas como él. En las reuniones habló con voz clara cuando antes callaba, sin disfrazar sus palabras para encajar en moldes ajenos. Rechazó invitaciones disfrazadas de compromiso, aquellas salidas donde sabía que terminaría sintiéndose invisible. Cada gesto era un riesgo porque podía perder más vínculos, y los perdió. Algunas personas se apartaron, incapaces de tolerar a un Sergio que ya no se agachaba, que no suavizaba su sensibilidad para no incomodar. Pero esa distancia no lo derrumbó. Al contrario, era una pérdida limpia, sin culpa, y lo que quedaba era más sólido, aunque fuera menos numeroso. Hubo noches difíciles, claro. Madrugadas en las que el recuerdo de la traición de su pareja regresaba como una sombra, o en las que resonaban las risas de los colegas que lo habían ridiculizado. Pero en esos momentos cerraba los ojos y recordaba el rancho, la voz tranquila de Alejandro, la claridad de sus palabras. No te rompe sentir. Lo que te rompe es creer que debes esconderlo. Esa memoria no era nostalgia, era brújula. Le recordaba que cada paso hacia adelante debía estar guiado por convicción, no por miedo. Una tarde, cruzando la plaza donde tantas veces había pasado sintiéndose invisible, se detuvo. Observó el tráfico, las voces, las prisas. Todo seguía igual, pero él no. Ya no buscaba un rincón donde esconderse, ya no esperaba aprobación. El ruido de la ciudad seguía allí, rugiendo, pero ya no lo arrastraba. Lo atravesaba como un viento fuerte que no podía derribarlo. Sacó su libreta, la misma que había llevado en su huida al sur, y escribió con letra firme: ser sensible no me hace frágil, me hace preciso. Y quien no lo entienda, se queda atrás. Guardó el cuaderno sin dramatismo, sabiendo que no era solo una frase, era un punto de partida. La vida en Madrid no se había vuelto más fácil. Seguía habiendo miradas torcidas, frases cargadas de ironía, silencios que intentaban reducirlo. Pero ahora ya no se encogía. Había comprendido que su victoria no era cambiar la ciudad ni reeducar a quienes lo rechazaban. La verdadera victoria era haber dejado de pedir disculpas por ser quien era. Y esa certeza lo acompañaba como una fuerza nueva, invisible pero inquebrantable, que lo sostenía en cada paso.